En los últimos tiempos hemos sido testigos de una creciente tensión entre dos naciones que, en apariencia, parecen estar enfrentándose por motivos políticos y territoriales. Irán e Israel, dos nombres que han sido parte de la historia humana durante miles de años, se encuentran en el centro de un conflicto que no solo tiene implicaciones geopolíticas, sino también profundas raíces espirituales. Este conflicto, aunque visible en el ámbito político, refleja una lucha más profunda, una batalla que trasciende las fronteras físicas y toca el corazón mismo de la humanidad. La Biblia nos recuerda que no vivimos en un mundo donde lo visible es lo único que importa. Hay una dimensión invisible, una dimensión espiritual que determina y guía los eventos de nuestra vida. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos advierte: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que ocurre entre Irán e Israel no es simplemente una cuestión de tierras, recursos o ideologías. Es el reflejo de una lucha espiritual mucho mayor. Es la eterna batalla entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y las fuerzas que buscan desestabilizar la paz y la justicia divinas. Los cristianos estamos llamados a ver más allá de lo que se muestra en las noticias. Estamos invitados a comprender que todo lo que acontece en el mundo tiene un trasfondo espiritual que debe ser discernido a través de los ojos de la fe. Hoy, al abordar este tema, quiero invitarte a reflexionar sobre el propósito de estos eventos. No te hablo desde un lugar de alarma o desesperación, sino desde un lugar de compasión, de entendimiento profundo. Al final, nuestra verdadera batalla es espiritual, y lo que ocurre en el mundo refleja esa lucha interna y colectiva que todos enfrentamos como seres humanos. Antes de seguir adelante, quiero pedirte algo muy sencillo. Si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal. Así, juntos, podremos compartir más de estas reflexiones y continuar creciendo en la fe. Si lo haces, no solo estarás ayudando a que más personas encuentren palabras de esperanza, sino que estarás colaborando para que esta comunidad crezca en unidad y sabiduría. Haz clic en el botón de suscribirse, déjanos un me gusta y comenta si este contenido te está llegando, ya que tus palabras nos ayudan a mejorar y continuar este camino juntos. Ahora, mientras contemplamos la lucha entre Irán e Israel, lo que estamos observando es solo la punta del iceberg. Este conflicto, al igual que otros en la historia, tiene raíces más profundas. Vamos a mirar más allá de los titulares y tratar de entender el propósito divino que se revela incluso en medio de la oscuridad. Al observar el conflicto actual entre Irán e Israel, es natural preguntarnos cómo se conecta todo esto con las profecías de la Biblia. ¿Qué revelan las Escrituras sobre estos enfrentamientos, especialmente cuando las tensiones entre naciones parecen estar escalando? La Biblia no es un simple conjunto de relatos históricos o normas morales. Es un mapa espiritual que nos guía a comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y a reconocer las señales de los tiempos. La Escritura está llena de advertencias y señales que nos permiten discernir el tiempo en el que vivimos. En libros como Daniel, Ezequiel y Apocalipsis encontramos visiones y profecías que han sido interpretadas durante siglos como indicadores de los últimos tiempos. Específicamente, los conflictos entre naciones, como el que estamos viendo entre Irán e Israel, no son meras casualidades políticas. En realidad, son señales de algo más grande, un cumplimiento de los planes divinos que se están llevando a cabo en la historia humana. En el libro de Daniel, por ejemplo, se describen eventos futuros en los que los reinos de la tierra lucharán por el control y la supremacía, pero al final será el reino de Dios el que prevalecerá.
Daniel 11 describe una serie de confrontaciones entre los reinos, y muchos interpretan estos pasajes como una referencia a los conflictos que se están librando en nuestra época. Irán, que históricamente ha sido conocido como Persia, se menciona en estos pasajes como parte de una serie de eventos proféticos. La nación persa, que juega un papel crucial en las Escrituras, está involucrada en una trama mucho más grande de lo que vemos en los medios de comunicación. Ezequiel 38 también contiene profecías sobre una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los últimos días. Este pasaje habla de Gog y Magog, que se asocian con naciones del norte y del este. Algunos teólogos interpretan que Irán, al ser parte de la antigua Persia, se encuentra dentro de este contexto profético. Aunque los detalles de cómo se desarrollarán estos eventos siguen siendo misteriosos, lo que está claro es que la Biblia presenta a los conflictos entre naciones no como simples luchas humanas, sino como eventos que tienen un trasfondo espiritual y que, de alguna manera, se alinean con los propósitos de Dios para la humanidad. Este entendimiento nos lleva a una profunda reflexión. Si bien no podemos predecir el futuro con certeza, sí podemos reconocer las señales y los patrones que se nos presentan. Los cristianos no estamos llamados a vivir en el miedo, sino a vivir con discernimiento y sabiduría. La guerra, el conflicto y la lucha no son nuevos para la humanidad, pero a través de la fe en Cristo podemos ver más allá de lo temporal y entender que todo tiene un propósito divino. Cada evento en la historia, por doloroso que sea, está alineado con la voluntad de Dios, que nos llama a la paz, la oración y la reconciliación. Antes de seguir adelante, quiero invitarte una vez más a suscribirte a nuestro canal si este mensaje está tocando tu corazón. Al hacerlo, no solo estarás recibiendo más contenido que te ayudará a entender las Escrituras de una manera más profunda, sino que también estarás ayudando a que más personas puedan encontrar consuelo y paz a través de la palabra de Dios. No olvides dejar tu comentario y me gusta si este contenido está siendo útil para ti, ya que tu participación hace que esta comunidad sea más fuerte y significativa. En medio de este conflicto tan complejo, hay una pregunta fundamental que muchos de nosotros debemos hacernos. ¿Cuál es el papel de Israel en todo esto? ¿Por qué este pequeño país, en medio de tantas naciones, sigue siendo el centro de tantas profecías y tensiones? La respuesta a esta pregunta no se encuentra solo en las decisiones políticas que Israel toma, sino en un propósito divino mucho más profundo que se remonta a miles de años. La Biblia es clara al declarar que Israel es el pueblo elegido por Dios. Desde el comienzo de la historia bíblica, Dios hace una promesa a Abraham en Génesis 12:3 que dice: «Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan». Esta promesa no solo fue para Abraham, sino para sus descendientes, el pueblo de Israel. Dios ha establecido una relación especial con Israel, un pacto que perdura a lo largo de los siglos. A lo largo de la historia, vemos cómo Israel ha sido bendecido cuando ha seguido a Dios y cómo ha enfrentado adversidades cuando se ha alejado de su voluntad. Pero, más allá de los altibajos, la promesa permanece firme. Es importante entender que el papel de Israel no solo tiene un valor histórico o cultural, tiene un significado profundamente espiritual. Israel no es solo una nación, sino un símbolo de la fidelidad de Dios. Como cristianos, no podemos ignorar el papel de Israel en el plan divino. Cuando oramos por la paz de Jerusalén, cuando defendemos la causa de Israel, no lo hacemos porque nos identifiquemos completamente con cada decisión política que se tome allí. Lo hacemos porque como cristianos sabemos que Dios tiene un propósito con este pueblo y al bendecirlo estamos alineados con los planes divinos. Es cierto que a lo largo de los siglos ha habido mucha controversia y debate en torno al conflicto israelí-palestino y a las relaciones internacionales con Israel.
Pero lo que debemos recordar es que como seguidores de Cristo, estamos llamados a reconocer que la historia de Israel es también la historia de la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel a sus promesas, y aunque el pueblo de Israel haya atravesado momentos de rebeldía y dolor, el Señor nunca ha abandonado a su pueblo. Como cristianos, estamos llamados a entender este vínculo espiritual que existe entre Dios e Israel. En Romanos 11, el apóstol Pablo nos recuerda que, aunque muchos de los judíos no han reconocido a Jesús como el Mesías, aún forman parte de las promesas hechas a Abraham. Este recordatorio nos invita a orar por la salvación de Israel, a pedir que el pueblo de Dios finalmente reconozca a su Salvador. Esta no es solo una cuestión de política, sino una cuestión de fe. El futuro de Israel, su restauración espiritual, está atado a las promesas que Dios hizo hace miles de años. Si este mensaje está tocando tu corazón y te está ayudando a ver las Escrituras con más claridad, te invito a suscribirte al canal para continuar esta jornada de descubrimiento y reflexión juntos. Tu apoyo no solo nos ayuda a llegar a más personas, sino que también nos permite seguir compartiendo el amor de Dios a través de estos mensajes profundos y llenos de esperanza. No olvides dejar tu me gusta y comentario, ya que tus palabras nos permiten seguir creciendo como comunidad de fe. Al mirar el conflicto entre Irán e Israel, es imposible no preguntarnos por el significado espiritual y profético de Irán, una nación que en la antigüedad fue conocida como Persia. En las Escrituras, las naciones persas tienen un lugar especial, no solo en la historia de Israel, sino en el cumplimiento de los planes divinos. Irán, como sucesor de Persia, se encuentra en una posición única en la narrativa bíblica, que no podemos ignorar. Una de las referencias más importantes que encontramos en la Biblia acerca de Persia se encuentra en el libro de Isaías. En Isaías 45, el profeta habla de Ciro, el rey de Persia, como un ungido de Dios, a pesar de no ser israelita. En el versículo 1 dice: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé de la mano derecha para someter delante de él las naciones. Esta es una de las declaraciones más sorprendentes de toda la Escritura. Un rey pagano que no conoce a Dios es utilizado por él para cumplir los propósitos divinos. Ciro fue el instrumento que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de su cautiverio en Babilonia, permitiéndoles regresar a su tierra y reconstruir el templo en Jerusalén. De esta manera, Irán, como la antigua Persia, desempeña un papel fundamental en la historia bíblica como un agente del plan redentor de Dios. A pesar de que Persia fue una nación ajena al pueblo de Israel, Dios la utilizó para cumplir sus promesas. Esta enseñanza es importante porque nos recuerda que incluso en medio de las naciones que parecen estar fuera del plan de Dios, Él sigue siendo soberano y tiene control sobre todas las circunstancias. Hoy en día, Irán continúa siendo una nación clave en el escenario mundial. Aunque su gobierno y políticas son diferentes a las de Persia en la época bíblica, la relevancia profética de Irán sigue siendo un tema de discusión entre estudiosos de la Biblia. El hecho de que Irán se mantenga como una de las principales naciones en conflicto con Israel no es simplemente un accidente político. Las Escrituras nos muestran que las naciones, incluso aquellas que no conocen a Dios, desempeñan un papel en el cumplimiento de su plan para el mundo. Algunos estudiosos sugieren que, al igual que Ciro fue utilizado por Dios para liberar a Israel, Irán podría ser parte de los eventos proféticos que se desplegarán en los últimos tiempos. Esto no significa que debemos ver a Irán como un enemigo en términos de nuestra fe cristiana, sino más bien como parte de una narrativa más grande, una narrativa que apunta hacia la soberanía de Dios sobre todas las naciones.
A través de la historia, hemos visto cómo incluso las naciones que no siguen a Dios, de alguna manera, terminan cumpliendo su propósito, ya sea para juicio o para la liberación de su pueblo. Este entendimiento nos lleva a reflexionar sobre cómo vemos las naciones y los eventos globales. Como cristianos, estamos llamados a ver más allá de los conflictos temporales y a reconocer que Dios tiene un plan soberano que abarca todas las naciones y todos los eventos históricos. Aunque puede ser difícil comprender el papel de cada nación en este plan, lo que debemos recordar es que, en última instancia, todo está bajo el control de Dios. Incluso los desafíos que enfrentamos hoy, como el conflicto entre Irán e Israel, son parte de una narrativa divina que nos llama a vivir con esperanza y fe. Si este mensaje te ha ayudado a comprender mejor la relación espiritual entre Irán, Persia e Israel, te invito nuevamente a suscribirte al canal. Al hacerlo, te unes a esta comunidad de creyentes que busca entender los tiempos y vivir conforme a la voluntad de Dios. También nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios y saber cómo este contenido ha impactado tu vida. Es fácil pensar que las naciones existen simplemente para cumplir con objetivos políticos y económicos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que las naciones no son entes aislados, sino parte de un plan mucho mayor. Dios no solo es el creador de las personas individuales, sino también el soberano de las naciones. Cada nación, cada pueblo, tiene un propósito en el reino de Dios, y a través de ellas, Él cumple su voluntad en la historia de la humanidad. Desde el principio de las Escrituras, vemos que Dios tiene un propósito para cada nación. Cuando Él confunde las lenguas en Babel, Génesis 11, no lo hace por capricho, sino para distribuir a los pueblos a lo largo de la tierra, cada uno con una cultura, una historia y un destino únicos. Dios estableció las naciones con un propósito, y aunque los humanos a menudo se alejan de ese propósito, Dios nunca ha dejado de ser soberano sobre todas ellas. En los Salmos encontramos declaraciones claras sobre la soberanía de Dios sobre las naciones. El Salmo 2:8 nos dice: «Pídeme, y te daré las naciones por herencia, y como posesión tuya los confines de la tierra». Este versículo revela que todas las naciones están bajo el control de Dios. Incluso cuando las naciones parecen estar fuera de control, cuando enfrentan tensiones o conflictos, como es el caso de Irán e Israel, Dios está obrando en los corazones de los líderes y las naciones, y su propósito sigue adelante. La historia de Irán e Israel es solo un ejemplo de cómo las naciones están involucradas en el plan divino. En la Biblia vemos cómo Israel fue elegido por Dios para ser un pueblo santo, un pueblo que mostraría al mundo la fidelidad y la justicia de Dios. Pero no solo Israel tiene un propósito divino, las naciones que se relacionan con él también juegan un papel crucial. Irán, como parte de la antigua Persia, fue usada por Dios en la historia para liberar a Israel del cautiverio babilónico. A lo largo de la Biblia, vemos que las naciones son instrumentos de la voluntad divina, ya sea para juicio o para bendición. Hoy, como cristianos, estamos llamados a entender que las naciones no son solo entidades políticas o económicas. Son, en realidad, parte del plan redentor de Dios. Cada conflicto, cada lucha entre naciones es un recordatorio de que estamos viviendo en un mundo que aún está bajo la influencia del pecado, pero que, a través de Cristo, tiene la oportunidad de ser reconciliado con Dios. Esto no significa que todas las naciones estén al servicio de Dios en su totalidad. Las naciones pueden rechazar a Dios y, como vemos en muchos pasajes de la Biblia, Dios permite que algunas naciones se desvíen de su voluntad para finalmente mostrar su justicia. Sin embargo, incluso cuando las naciones se alejan de Dios, Él sigue estando en control y su plan se sigue cumpliendo. Los cristianos estamos llamados a orar por las naciones,
a pedir que se alineen con los propósitos de Dios y que, a través de Cristo, se conviertan en instrumentos de paz y reconciliación. La relación entre Irán e Israel, como cualquier conflicto entre naciones, también es una oportunidad para que nosotros como cristianos reflexionemos sobre nuestro papel en este plan divino. ¿Estamos orando por la paz de Jerusalén como nos instruye el Salmo 122:6? ¿Estamos buscando la reconciliación no solo a nivel personal, sino también a nivel global? Si bien es fácil caer en la desesperanza o el miedo cuando vemos conflictos como el de Irán e Israel, debemos recordar que todas las naciones al final están bajo el control de Dios. Él tiene un propósito para cada una de ellas y por lo tanto podemos vivir con esperanza, confiando en que su plan se cumplirá. Si este mensaje te ha hablado al corazón, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, estarás ayudando a que esta comunidad siga creciendo y llevando la verdad de las Escrituras a más personas. También nos encantaría leer tus pensamientos y comentarios sobre este tema, ya que tu participación es fundamental para la construcción de una comunidad unida en oración y reflexión. En medio de las tensiones globales y especialmente en el contexto de conflictos como el que enfrentan Irán e Israel, uno de los peligros más grandes que enfrentamos como seres humanos es el del radicalismo. Las pasiones intensas, los ideales exacerbados y la distorsión de la fe han llevado a guerras, persecuciones y sufrimientos a lo largo de la historia. La diferencia entre tener una fe firme y verdadera y caer en el fanatismo es algo que todos debemos reflexionar profundamente. La fe cristiana, como la entendemos, no se basa en el odio, la violencia o la imposición, sino en el amor, la paz y la reconciliación. Jesús mismo nos enseñó que nuestra misión es ser pacificadores, no fomentadores de discordia. En Mateo 5:9, Él dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Este versículo nos invita a abrazar una fe que busca la paz, no solo en nuestra vida personal, sino también en el mundo a nuestro alrededor. El radicalismo, por otro lado, distorsiona ese llamado a la paz. El fanatismo, ya sea en el nombre de la religión o de cualquier otra causa, puede llevar a las personas a cometer actos de violencia, intolerancia y destrucción. Esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia, tanto en el contexto cristiano como en el de otras religiones. El fanatismo se alimenta de la idea de que nuestra forma de ver el mundo es la única correcta y que aquellos que no comparten nuestra visión deben ser destruidos o eliminados. Este es un camino completamente opuesto al mensaje de Cristo. En los tiempos que vivimos, podemos ver cómo algunas ideologías que dicen estar basadas en la fe pueden ser fácilmente distorsionadas, ya sea en el radicalismo islámico, en el extremismo cristiano o en cualquier otra forma de fanatismo. El núcleo es siempre el mismo, una interpretación equivocada de la voluntad de Dios. Jesús nunca promovió la violencia ni el odio. Su vida fue un ejemplo de sacrificio, perdón y amor, incluso por aquellos que lo perseguían. Como cristianos, estamos llamados a ser vigilantes y a discernir entre lo que es fe genuina y lo que es fanatismo. No podemos permitir que las ideologías extremistas deformen la verdad del Evangelio. Jesús nunca nos llamó a dividir al mundo, sino a amarlo. En Juan 3:16 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». Este amor incluye a todos, independientemente de su nación, su religión o su ideología. Por lo tanto, como cristianos, debemos ser conscientes de que nuestras creencias deben llevarnos a la paz, no a la violencia. El radicalismo puede destruir vidas y dividir a las naciones, pero la fe genuina, aquella que se basa en el amor de Cristo, puede transformar el mundo.
Si estamos llamados a seguir a Cristo, debemos ser su reflejo en todo lo que hacemos, especialmente cuando el mundo está sumido en el conflicto. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te está ayudando a ver la diferencia entre una fe genuina y el fanatismo, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas reciban la luz de la verdad en medio de la oscuridad del radicalismo. También tus comentarios y me gusta son vitales para que esta comunidad crezca y sigamos compartiendo juntos el amor de Dios. En medio de las complejidades geopolíticas que enfrentamos, uno de los mandatos más claros que encontramos en la Biblia es el llamado a orar por la paz de Jerusalén. El Salmo 122:6 nos instruye directamente: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Esta exhortación no es solo para una época antigua, sino para todos los tiempos, incluido el nuestro. Jerusalén, la ciudad santa, no es solo un lugar físico, sino un símbolo de la obra redentora de Dios en la historia. En el Antiguo Testamento, Jerusalén fue el centro de la presencia de Dios, el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Él en el templo. En el Nuevo Testamento, Jerusalén es también el lugar donde se cumplió el sacrificio de Cristo y donde comenzó la predicación del Evangelio. Por tanto, orar por Jerusalén es un acto de fe profundo que nos conecta con el propósito divino para el mundo. Pero, ¿qué significa orar por la paz de Jerusalén en nuestros días? No se trata solo de orar por el bienestar físico de la ciudad o por la resolución política de los conflictos actuales. Orar por la paz de Jerusalén es orar por la paz en el corazón de todos los hombres. Es pedir que la reconciliación que Cristo ha ofrecido en la cruz llegue no solo a Israel, sino a todas las naciones, incluidos aquellos que hoy se encuentran en conflicto. El llamado a orar por Jerusalén tiene también una dimensión espiritual. Cuando oramos por la paz de esta ciudad, estamos reconociendo que la paz verdadera solo viene de Dios y que ninguna solución política, por más necesaria que sea, puede traer la paz eterna que solo Cristo puede ofrecer. La verdadera paz es aquella que transforma el corazón del hombre, que rompe las divisiones entre pueblos y naciones y que establece la justicia y el amor de Dios. En tiempos de guerra y conflicto, como los que estamos viendo, es fácil sentirse impotentes o abrumados. Pero la oración es un poderoso recordatorio de que no estamos solos en esta lucha. Aunque no podemos cambiar las circunstancias políticas directamente, podemos invocar el poder de Dios para que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde los corazones de los líderes y de las personas en conflicto. Orar por la paz de Jerusalén es también un recordatorio de que, a través de nuestra oración, podemos participar en el plan de reconciliación de Dios para el mundo. Además, esta oración nos llama a no olvidar la gran promesa de que algún día el reino de Dios será establecido en su plenitud y que en Jerusalén la paz será restaurada de manera definitiva. Isaías 2:4 nos dice: Él juzgará entre las naciones y será el árbitro de muchos pueblos, y sus espadas serán convertidas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este es el futuro glorioso que esperamos con esperanza. Un tiempo en el que la paz verdadera, la paz de Cristo, gobierne todas las naciones. Orar por Jerusalén, entonces, no es solo un acto de intercesión, sino un acto de esperanza. Al hacerlo, recordamos que nuestro llamado como cristianos es ser agentes de paz, que vivimos en la espera activa de la paz completa que vendrá con el regreso de Cristo. Mientras tanto, nuestra misión es ser luz en medio de la oscuridad, orando por la paz, promoviendo la reconciliación y siendo pacificadores en nuestras propias comunidades. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha inspirado a orar por la paz de Jerusalén y por el mundo entero, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo,
estarás ayudando a que más personas puedan unirse a esta misión de oración y de paz. Tu apoyo, al comentar y compartir este contenido, hace posible que más personas se unan en este esfuerzo por la paz. En tiempos de conflicto, las divisiones entre pueblos y naciones parecen volverse insuperables. Los muros de hostilidad se levantan y las diferencias se amplifican, hasta que parece que la reconciliación es un sueño lejano, casi imposible. Pero, como cristianos, sabemos que la verdadera reconciliación no depende de nuestros esfuerzos humanos, sino de la obra redentora de Cristo en la cruz. En Efesios 2:14, Pablo nos recuerda que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Este versículo es una de las declaraciones más poderosas acerca de lo que significa la reconciliación en Cristo. La cruz de Cristo no solo es el lugar donde nuestros pecados fueron perdonados, sino el lugar donde la hostilidad entre seres humanos, entre naciones, entre razas y culturas fue anulada. Cristo no vino solo a reconciliarnos con Dios, sino también a restaurar la relación rota entre nosotros, sus criaturas. En el contexto de los conflictos actuales, como el que vemos entre Irán e Israel, esta verdad es más relevante que nunca. La paz no se logra a través de acuerdos políticos o cese de hostilidades, aunque estos sean necesarios. La paz verdadera, la paz que Cristo ofrece, es aquella que penetra el corazón humano y transforma las relaciones. Solo a través de Cristo podemos superar las divisiones que nos separan, porque Él es el que derrumba los muros de enemistad que nos han dividido por generaciones. Es importante comprender que la reconciliación en Cristo no significa ignorar el dolor o las injusticias del pasado. No se trata de restar valor a los sufrimientos que se han vivido, sino de reconocer que, a través de la cruz, Dios nos invita a vivir de manera diferente. En la cruz, Él nos mostró que, a pesar de nuestras diferencias, Él nos amó y nos ofreció perdón, y como seguidores de Cristo, somos llamados a hacer lo mismo: perdonar, sanar, restaurar. El proceso de reconciliación es un camino arduo, pero es el camino que Cristo nos mostró. En 2 Corintios 5:18, Pablo dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este versículo nos recuerda que, como cristianos, nuestra misión no es solo vivir en paz con Dios, sino ser agentes de esa paz en el mundo. Somos llamados a vivir como reconciliadores, a construir puentes entre aquellos que están divididos, a ofrecer el perdón que hemos recibido y a buscar la unidad en Cristo, aún en medio de las diferencias. En el contexto de los conflictos globales, como el que enfrentan Irán e Israel, nuestra respuesta debe ser la misma: orar por la reconciliación, ser instrumentos de paz y recordar que solo en Cristo se encuentran los verdaderos cimientos para sanar las heridas de la humanidad. Es cierto que, en este mundo, las divisiones no desaparecerán de inmediato, pero como cristianos debemos ser la luz en medio de la oscuridad, mostrando con nuestras vidas que la reconciliación es posible, que el amor de Cristo puede restaurar lo que el odio ha destruido. Esta es nuestra misión: ser pacificadores, llevando el mensaje de Cristo a aquellos que están divididos, que están en conflicto, que viven en desesperanza. Al vivir según los principios del reino de Dios, que son justicia, amor y perdón, mostramos al mundo que la verdadera reconciliación no es solo una posibilidad, sino una realidad que ya ha sido alcanzada en la cruz. Si este mensaje de reconciliación te ha tocado profundamente, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal, donde seguimos explorando las enseñanzas de Cristo y cómo aplicar su amor en nuestras vidas diarias. Al hacerlo,
no solo serás parte de esta comunidad que busca la paz y la unidad, sino que también estarás ayudando a que más personas encuentren esperanza y sanidad en medio de sus propios conflictos. Tu participación al compartir este contenido y dejar tus comentarios es esencial para que esta misión siga adelante. Vivimos en una época en la que los eventos globales parecen desarrollarse con rapidez y a veces de manera caótica. Los conflictos, la inestabilidad política y las tensiones religiosas nos invitan a hacer una reflexión profunda sobre los tiempos en los que estamos viviendo. La Biblia nos enseña que como cristianos no solo debemos estar conscientes de lo que está sucediendo en el mundo, sino que debemos tener una vigilancia espiritual constante. En Mateo 24:43, Jesús nos advierte: «Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría que se metiera en su casa». La vigilancia no es una opción, es un mandato. Estamos llamados a estar atentos no solo a los eventos visibles, sino también a los cambios espirituales que ocurren a nuestro alrededor. Los cristianos no debemos vivir de forma pasiva, esperando que las cosas se resuelvan por sí solas. En cambio, debemos estar despiertos, observando, orando y buscando entender lo que Dios está haciendo en el mundo. La vigilancia espiritual, sin embargo, no significa vivir en un estado de ansiedad o temor. Jesús, en todo momento, nos invita a confiar en Él. No teman, nos dice, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Nuestra vigilancia no es una vigilancia de miedo, sino una vigilancia de fe. Es estar conscientes de que, aunque el mundo esté lleno de conflictos y desafíos, Dios tiene el control. Y nuestra tarea, como seguidores de Cristo, es vivir con esa fe, sin importar las circunstancias que nos rodean. La oración, entonces, se convierte en un instrumento crucial en nuestra vigilancia. No podemos estar atentos a los tiempos sin la guía de Dios a través de la oración. Es en la quietud de la oración donde podemos escuchar la voz de Dios, donde podemos discernir su voluntad y donde podemos encontrar paz en medio del caos. Al igual que los discípulos en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús les pidió que oraran, debemos ser conscientes de la necesidad de mantenernos conectados con Dios en oración. Solo así podemos mantener nuestros corazones tranquilos, sabiendo que, aunque los tiempos sean inciertos, el plan de Dios sigue siendo perfecto. Como cristianos, debemos aprender a vivir con una esperanza vigilante, mirando hacia el futuro con la certeza de que Cristo volverá. La vigilancia no es solo un acto de observación pasiva, sino una llamada activa a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, a ser portadores de paz, de justicia y de esperanza en medio de un mundo que se tambalea. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te está animando a ser más vigilante en tu caminar con Cristo, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, no solo serás parte de una comunidad que busca entender los tiempos, sino también serás parte de una comunidad que se dedica a vivir con fe, esperanza y amor en cada momento. Tu apoyo al compartir y comentar este contenido es invaluable para que podamos seguir trayendo más mensajes de luz a quienes más lo necesitan. En medio de la turbulencia que vemos en el mundo, puede ser fácil perder la perspectiva de que hay un plan divino en marcha. Los conflictos, las injusticias y las dificultades pueden hacernos sentir como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable de caos. Pero la verdad es que, aunque el mundo esté lleno de tribulaciones, la esperanza cristiana siempre tiene su base en la soberanía de Dios. Él es el Señor de la historia, y su propósito para la humanidad no puede ser frustrado. A lo largo de las Escrituras encontramos una constante: la soberanía de Dios sobre todas las cosas. En Isaías 46:10, Dios dice:
Yo soy Dios, y no hay otro. Yo soy Dios, y no hay nadie como yo, que anuncio el fin desde el principio, y desde tiempos antiguos lo que aún está por venir. Dios tiene el control de la historia, y su plan se está cumpliendo, incluso en medio de lo que parece ser un caos. La guerra, el sufrimiento y las tensiones entre naciones no son ajenos a Él. Él ve todo y está obrando en el mundo de manera misteriosa pero segura. Esta soberanía de Dios nos da una esperanza firme. Aunque no siempre entendemos por qué suceden las cosas o cómo se alinean con su voluntad, podemos descansar en la seguridad de que Él sabe lo que está haciendo. La historia no está fuera de control. Está bajo la dirección de un Dios que es infinitamente sabio, justo y amoroso. Como cristianos, esto nos invita a vivir con una confianza profunda, sabiendo que, aunque enfrentemos dificultades, nada está fuera del control de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 8:28, nos recuerda esta verdad, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso en los momentos de sufrimiento, Dios está obrando en nuestras vidas para cumplir su propósito. No estamos solos en medio de las dificultades y el sufrimiento no es en vano. Dios usa todo para el bien de aquellos que le pertenecen. Esta esperanza nos lleva a vivir con una perspectiva diferente sobre los eventos del mundo. En lugar de caer en la desesperación, podemos mirar el futuro con confianza, sabiendo que Dios tiene un propósito redentor para el mundo. La historia de la humanidad no está terminada. Hay un futuro glorioso esperándonos, un futuro donde la paz de Cristo reinará y todas las naciones serán reconciliadas en Él. Este es el propósito eterno de Dios, y aunque los caminos hacia ese futuro puedan ser inciertos, nuestra esperanza permanece firme en su soberanía. Si este mensaje ha profundizado tu comprensión sobre la soberanía de Dios y la esperanza que debemos tener en su plan, te invito a seguir siendo parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Juntos podemos seguir profundizando en la fe, la esperanza y el amor que vienen de Dios. Tu apoyo al compartir este mensaje y participar en la conversación ayuda a que más personas encuentren consuelo y paz en medio de la turbulencia del mundo. Al concluir este recorrido por las Escrituras y las reflexiones sobre el conflicto entre Irán e Israel, nos enfrentamos a una realidad profunda y desafiante. El mundo está marcado por tensiones, divisiones y sufrimiento. Sin embargo, en medio de todo esto, debemos recordar que nada escapa al plan soberano de Dios. Cada conflicto, cada desafío, tiene un propósito que va más allá de lo que podemos ver a simple vista. Los cristianos estamos llamados a vivir con una fe firme, confiando en que Dios está obrando en todo, incluso cuando no entendemos cómo. Es cierto que los conflictos, como el que enfrentamos entre Irán e Israel, pueden despertar temor y ansiedad en nuestros corazones. Pero es precisamente en estos momentos cuando nuestra fe se pone a prueba, y es allí donde Dios nos invita a confiar plenamente en su voluntad. La Biblia nos recuerda una y otra vez que aunque las naciones se enfrenten, Dios es el Señor de todas las cosas, y Él es quien dirige el curso de la historia. En Efesios 1:11, el apóstol Pablo nos dice que en Él también hemos recibido herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Cada evento, cada nación, cada persona está bajo el control de Dios. Aunque no siempre podamos ver el panorama completo, tenemos la seguridad de que todo lo que ocurre está dentro de su plan redentor. Las luchas, los conflictos y las tensiones entre naciones no son más que una pequeña parte del gran propósito que Dios está llevando a cabo en el mundo.
El cristiano no debe vivir con temor, sino con esperanza. Sabemos que las promesas de Dios son ciertas y que, incluso en medio de los momentos más oscuros, Él tiene un propósito mayor. La paz que buscamos no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la reconciliación con Dios a través de Cristo. Como Cristo nos enseñó, nuestra paz no es del mundo, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. A través de esta perspectiva teológica, debemos vivir con los ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, a ser pacificadores en un mundo que a menudo está en guerra. En medio de las tensiones y los conflictos, nuestra misión como cristianos es ser agentes de reconciliación, amor y esperanza. La victoria final ya ha sido ganada en la cruz y como creyentes, estamos llamados a vivir con esa certeza en nuestro corazón. Te invito entonces a tomar un momento para reflexionar sobre lo que has escuchado. ¿Cómo puedes aplicar la paz y la esperanza de Cristo en tu vida cotidiana? ¿Cómo puedes ser un pacificador en medio de un mundo dividido? En tiempos de incertidumbre, la invitación es clara: confiar en el plan divino y vivir con esperanza, orando por la paz de Jerusalén y por la reconciliación de todas las naciones en Cristo. Si este mensaje ha tocado tu vida y te ha ayudado a profundizar en tu fe, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, estarás fortaleciendo nuestra comunidad de creyentes que, unidos en la fe, buscamos vivir según la voluntad de Dios en este mundo. También, al comentar y compartir este contenido, estarás contribuyendo a que más personas puedan encontrar esperanza y dirección a través de la palabra de Dios. En tiempos de conflicto, nuestra esperanza está en Cristo. Su paz es nuestra guía.